Decisión. Tribunal Supremo de Justicia abre proceso contra nuevos diputados opositores. Decisión. Estados Unidos ordenó desalojar embajada de Venezuela en Washington. Sin acuerdos, posiciones de Rusia y Estados Unidos siguen enfrentadas con respecto a Venezuela. Sin acceso. Fue impedido el ingreso a la sede de la Asamblea Nacional para sesión ordinaria. Medida. Jesús Faría aseguró que activación de mesas de cambio estabilizará economía de Venezuela. Frontera colombo-venezolana registra nuevo enfrentamiento entre bandas criminales. Unificados. Familia Kirchner tendrá un solo juicio por sus negocios hoteleros. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Así comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados por la presunta participación en los hechos irregulares del pasado 30 de abril. La Sala Plena del Máximo Tribunal indicó que ante la solicitud del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se decidió que los parlamentarios involucrados en la petición son Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lobatón y Winston Eduardo Flores Gómez, quienes son acusados por delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en el Código Penal y en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La decisión señala que por tratarse de la comisión flagrantes de delitos comunes, no procede el antejuicio de mérito de dichos ciudadanos, por lo cual el enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. Efectivos de seguridad impidieron esta mañana el acceso al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, donde estaba prevista la realización de una sesión ordinaria. La medida fue tomada luego del presunto hallazgo de un artefacto explosivo en el interior del recinto. Manuel Covela nos ofrece detalles. Esta formación policial en la esquina de Pajaritos, a una cuadra del Palacio Federal Legislativo, cerró el paso a diputados, empleados del Parlamento y trabajadores de los medios de comunicación. Los legisladores rechazaron el despliegue al juzgar que se trató de un obstáculo. Para tratar de impedir que la Asamblea Nacional siga haciendo sus funciones, que nosotros no vamos a dejar de legislar, no vamos a dejar de sesionar, sea en una plaza, sea en los anexos, sea debajo de un puente, la Asamblea Nacional va a seguir sesionando. Al mismo tiempo, una comisión del SEBIN se mantuvo en el Palacio Legislativo, la cual ingresó a las 6 de la mañana aproximadamente debido a la supuesta presencia de un artefacto explosivo. Los diputados no le dieron credibilidad a la versión y la interpretaron como un pretexto. Si ellos están allí, ellos controlan la seguridad de ese Palacio Federal Legislativo, ¿cómo pudieron algunas personas colocar esa bomba allí? Pero además de eso nos podemos preguntar qué están haciendo ellos allí, qué pueden decir ellos que vieron, que no hay ningún testigo que pueda corroborar lo que ellos están diciendo. La semana pasada no fue permitida la entrada de la prensa al Palacio, pero los diputados ingresaron y pudieron sesionar. La directiva reconvocó la plenaria para mañana con un debate sobre la detención del primer vicepresidente Edgar Zambrano y el allanamiento de inmunidad a diputados entre los puntos de discusión. Los diputados reiteraron que el Palacio Federal Legislativo es la sede oficial de la Asamblea Nacional y por ello aseguraron van a insistir en realizar sus sesiones en ese recinto. Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que este martes dicho órgano aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de 5 diputados de la Asamblea Nacional. Desde el Palacio Federal Legislativo, Cabello explicó que los delitos por los cuales se le acusan a los 5 parlamentarios son traición a la patria, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública y el odio continuado. Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara González, Juan Andrés Mejía Encilar, Carlos Alberto Paparoni Ramírez, están marcando la milla todos, se los garantizo, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casera Lobatón, Winston Eduardo Flores Gómez. El Tribunal Supremo envía todos los nombres porque pudiera ser que ellos estuvieran incorporados, pero nosotros aclaramos con la decisión de hoy que ellos no están incorporados a la Asamblea Nacional, sino que ellos son suplentes. Entonces procede de manera directa el juicio por cualquier tribunal ordinario que así se determine. No hay que darle vuelta, ¿no? Asimismo, el primer vicepresidente del PSUV cuestionó la denuncia que realizaron los diputados del Poder Legislativo por la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Afirmó que tras esa alerta no se encontró ningún explosivo que comprometiera la seguridad de los ciudadanos. Las posiciones de Rusia y Estados Unidos siguen enfrentadas con respecto a Venezuela. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo exigió a Moscú que cese su apoyo, mientras que el canciller ruso Sergei Lavrov pidió a todas las fuerzas políticas del país que comiencen un diálogo. Tras su segunda reunión en Sochi, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo destacó que hay una gran cantidad de temas en los que los intereses de Moscú y Washington coinciden, pero con respecto a la crisis en Venezuela todavía hay desacuerdos. Sobre Venezuela, tenemos un desacuerdo. Yo insto a mis colegas rusos a apoyar al grupo venezolano. A pesar de nuestros desacuerdos, podamos encontrar un punto de contacto frente a la situación de desesperación humanitaria. Por su parte, Lavrov insiste en que los problemas en Venezuela deben ser resueltos sin injerencia internacional. Rusia espera que el pueblo venezolano, la nación venezolana, pueda definir su propio futuro y que se comience a dialogar adentro de Venezuela. Hay muchos países en esta región que están solicitando lo mismo. El gobierno, como ha dicho Nicolás Maduro, está preparado para este diálogo y esperamos implementar la resolución 2524, respetando la soberanía del pueblo. Pompeo indicó que tendrá oportunidad de conversar nuevamente con Lavrov a finales de junio en el marco de la cumbre del G20 que se realizará en Japón. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó a los bancos de Portugal de obedecer órdenes del gobierno de Estados Unidos. Arreaza realizó las afirmaciones en respuesta a las declaraciones del ministro de Negocios Extranjeros del país europeo, Augusto Santos Silva, quien afirmó que las instituciones financieras de su país no reciben órdenes del gobierno portugués. Sin embargo, a través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller venezolano precisó que los más de 1.500 millones de euros bloqueados en Novo Banco Portugal afectan a todos los venezolanos, pues están destinados a la importación de medicinas, vacunas, alimentos, insumos industriales, semillas, fertilizantes, tratamientos e insumos contra la malaria, el VIH y otras enfermedades crónicas. A su juicio, el bloqueo de los recursos es ilegal y criminal. Agentes federales de Estados Unidos ordenaron a los activistas que están en la Embajada de Venezuela en Washington desalojar la sede diplomática inmediatamente. Los agentes de seguridad entregaron la notificación a los activistas de GoPuink, quienes ocupan la embajada de manera irregular. Advirtieron que si no acatan la orden, procederían a detenerlos y procesarlos judicialmente. Los activistas rechazaron esta decisión. Nosotros estamos aquí en forma pacífica defendiendo el principio de no intervención de los pueblos.
Por su parte, ciudadanos venezolanos en Washington respaldaron el desalojo de la sede diplomática. Esta gente dice estar protegida por el convenio de Viena y ellos son los que están rompiendo el convenio porque ellos no deberían estar allí. Ninguna de las personas que están adentro son venezolanos. Toda la información nuestra, de todos los venezolanos que están en este país, está en nuestra embajada. Esta embajada pertenece a los venezolanos, no a ninguna organización llamada Code Pink. El constituyente Jesús Faría aseguró que la activación de las mesas de cambio estabilizará la economía de Venezuela. Señaló que con esta medida se podrá frenar la hiperinflación. Vamos a un proceso de flexibilización del régimen cambiario, se derogó el control de cambio, ahora intervienen los bancos y cada vez intervendrá mayor cantidad de actores. Lo que se quiere es que el mercado se active, oferta y demanda definiendo el precio y que no sean unos especuladores de una página web que impongan el precio que les da la gana y eso genera un sufrimiento tremendo. Faría afirmó que el incremento de la producción nacional es fundamental para reanimar la economía. Destacó que el diálogo es la única vía para salir de la actual situación. Y nosotros tenemos dos tareas en la economía: resolver la coyuntura y transformar la estructura económica, hacer de esta economía una economía mucho más productiva, mucho más diversificada, mucho menos dependiente. No queremos injerencia, queremos resolver los grandes problemas del país a través del método que conoce la democracia. ¿Cuál es el método que conoce la democracia? El diálogo, el entendimiento. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó que Juan Guaidó se reunió este domingo con el dirigente opositor Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. Borrell aseguró que se trata de un encuentro rutinario del que el embajador de España, Jesús Silva, tiene con los agentes políticos venezolanos. Explicó que dentro de los contactos normales que mantiene el diplomático español con todos los agentes políticos en Venezuela, Guaidó visitó la Embajada de España, donde Leopoldo López fue acogido como huésped en la sede diplomática. Por otra parte, el ministro español de Asuntos Exteriores restó importancia a la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la embajada. Consideró que es normal y lógica su presencia y afirmó que no presenta un inconveniente mientras no entren a la sede diplomática. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, aseguró que a los dirigentes de oposición que piden la intervención militar de Estados Unidos no les importa la vida de los venezolanos. Liz Flores nos informa. En la reunión semanal, los ministros del área social rechazaron la carta enviada por Carlos Vecchio, dirigente de oposición, al Comando Sur de Estados Unidos. Es un acto criminal. Entre otras cosas dice, acogemos con beneplácito la planificación estratégica y operativa del Comando Sur para que podamos cumplir con nuestra obligación constitucional con el pueblo venezolano. Es decir, una obligación constitucional invadir al pueblo venezolano, bombardear al pueblo. Es decir, la ambición por el poder es tal que no le importa la vida de los venezolanos. Quien no le importa la vida de los venezolanos, una acción criminal como esta, bueno, no tiene derecho a aspirar nunca a conducir esta patria. La carta la hace un impostor, ¿verdad?, en nombre de Guaidó, porque él es supuestamente su embajador en los Estados Unidos y le pide al Comando Sur que están dispuestos, pues ya listos, para que el Comando Sur proceda a agredir a Venezuela e invadir a Venezuela. Esto debe ser rechazado por todos los venezolanos sin distingo de posiciones políticas e ideológicas. También anunció que colocarán más de 2 millones de dosis de vacunas a niños y niñas. Además, habló sobre las jornadas de diálogo para el cambio y la rectificación, así como sobre la captación de venezolanos para el plan Chamba Mayor. Yo puedo anunciar que pasamos el 1 millón de participantes en las consultas. Está registrado por el Carnet de la Patria, con el código BQR. Allí está registrado más de 1 millón de personas han participado en la consulta llamada por el presidente de la República al diálogo masivo de las bases y al mismo tiempo más de 21.000 propuestas concretas, 158.962 adultos mayores, 158.962 adultos mayores se registraron en la Chamba Mayor. 51% hombres, 49% mujeres. 25.000 brigadistas de Chamba Juvenil, gente compatriota de la misma Chamba Mayor, gente del INAS, de la Chamba Juvenil, todos se incorporaron con nosotros
y le agradecemos muchísimo ese esfuerzo que vamos a continuar este sábado en las Plaza Bolívar de cada municipio, porque fue insuficiente un día para esta tarea. Este jueves el Gobierno Nacional entregará 2.385 viviendas en el estado de Mérida e inaugurará un centro de diagnóstico integral. El ministro Aristóbulo Turiz también informó que reactivarán la empresa Petrocasa y entregarán 285 locales que están en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela a los beneficiarios del plan Chamba Juvenil para que realicen actividades productivas y también en el área de los servicios. Desde el Ministerio de Educación, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La defensa y familiares de Edgar Zambrano continúan sin tener acceso al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional desde que fue detenido el pasado miércoles. La abogada Lilia Camejo denunció que han pasado 6 días y el tribunal que lleva la causa sigue sin dar despacho. Insistió en que es necesario que las autoridades permitan que familiares y sus abogados puedan corroborar dónde se encuentra y cuáles son sus condiciones de salud. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades competentes para que por favor den acceso en primer lugar a Soleil, la hija del diputado, que es un derecho que tiene ella de ver a su papá y un derecho del diputado de poder tener contacto con sus familiares directos. Y en segunda instancia queremos hacer un llamado al tribunal para que también se comunique con el sitio de reclusión, con policía militar, si es el caso, para que nos reciban los alimentos, nos reciban las cuestiones personales del diputado y la designación como abogados para que él pueda firmarlo, designarnos y nosotras podernos juramentar en el tribunal. Y continúa la tensión en los puentes internacionales. Este martes se volvió a registrar un enfrentamiento entre bandas criminales en una de las trochas con la frontera venezolana, la cual ocasionó la muerte de una persona. Juliet Cano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos trae todo el reporte. Aún no ha sido identificado el hombre que fue asesinado en la trocha Los Mangos de Villa del Rosario, zona fronteriza con Venezuela. La situación en estos caminos se ha complicado en los últimos días, según testigos, por constantes balaceras. Una gran cantidad de sujetos que ya hoy capturados desde la cárcel pretende generar acciones y algunos que están todavía en libertad, pero son de mediano y de baja importancia dentro de la organización. Las autoridades de ambos países deben responder por las balaceras en las trochas, porque las balaceras son producto de enfrentamientos entre grupos que delinquen aquí y allá. Por las disputas entre grupo delincuencial organizado del lado venezolano, llamados los Bota de Caucho, enfrentados con el grupo delincuencial de este lado de la frontera, los de la línea y la frontera, están buscando tener el control territorial. Quienes transitan por las trochas esperan que los patrullajes de las autoridades sean continuos. Le dan al usuario una tranquilidad a pesar de todo lo que se está viviendo. Pero todo es un riesgo, mi amor. Me da miedo, pero ¿qué más? Uno tiene que conformarse con lo que hay. Como Dayana, son muchos que deciden cruzar por la trocha y no por el puente. Pero ¿por qué se arriesgan por estos caminos? Mucha cola, que mucha complicación. Sí, por aquí mejor. 4 balaceras en 2 semanas y varios muertos han dejado los enfrentamientos. Las autoridades aseguran que avanzan investigaciones para dar con los delincuentes de la banda La Línea. El vicepresidente de la Confederación de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel, aseguró que la producción de maíz y arroz de este ciclo de invierno que acaba de iniciar solo abastecerá al 20% de la demanda nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El dirigente del gremio agrícola venezolano explicó a Noticiero Venevisión que en los estados con mayor tradición en producción de cereales habrá una baja sustancial en la superficie de siembra, motivado a que los insumos no estuvieron a tiempo antes del inicio del periodo de lluvias. Si Dios quiera, con la semilla que llegó y el poco inventario que teníamos, pudiéramos estar sembrando alrededor de unas 200.000 hectáreas. Eso va a alcanzar para un 20% del consumo. Estamos hablando de maíz blanco y maíz amarillo. Yo no creo que superemos esa meta. Celso Fantinel expresó que no existe abastecimiento de agroquímicos suficientes para este ciclo de siembra, para la producción de cereales y hortalizas, tanto en los estados llaneros como en las entidades andinas. No solo sembrar cereales, hortalizas, también está el mantenimiento de la caña de azúcar, mantenimiento de café y de otros rubros frutales
y entonces, bueno, ahora nos conseguimos otra vez por tercer año consecutivo con un déficit importantísimo de los agroinsumos. Fantinel aseveró que para el rubro arroz la proyección de siembra será también cercana a las 200.000 hectáreas, producción que solo podría abastecer en este caso a un 15% del consumo. El vicepresidente del Gremio de Productores Agrícolas afirmó que entre los meses de junio y julio podría tenerse un balance concreto de la producción en este ciclo invierno, el cual, recalcaron, podría llegar a abastecer solamente el 20% de la demanda nacional. Desde la Candelaria, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La justicia argentina decidió unificar en un solo juicio oral los procesos por las causas Otesur y Los Sauces, que involucran a la expresidenta Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero vinculado a sus sociedades. La Cámara Federal de Casación Penal aseguró que la unión de ambas causas resulta ser la solución más conveniente para garantizar los principios de celeridad, economía procesal y una buena y pronta administración de la justicia. Aunque la exmandataria Cristina Fernández está procesada en más de una docena de causas, la mayoría de ellas por presunta corrupción. En estas dos se le investiga por las supuestas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de dos de sus empresas hoteleras familiares. Acusaciones que la actual mandataria niega rotundamente. Hacemos nuestra primera pausa en su Noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, denuncia. Zulianos pasan hasta 8 horas en colas para abastecerse de combustible. Los detalles en breve. Dangelis Piñango necesita con urgencia procarbazina o matulane en tabletas de 50 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0414-284-6474. La paciente Dunia Ruiz requiere con carácter de urgencia risperidona o Ridal de 2 o 3 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-276-9977. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la Fuerza Armada Nacional tuvo una reacción ejemplar ante la provocación realizada por una embarcación de Estados Unidos en aguas territoriales venezolanas. El jefe de Estado encabezó este martes una marcha por la lealtad militar desde el comando de la Infantería de Marina Bolivariana ubicada en el estado Vargas. Que si el imperialismo quiere dividir la Fuerza Armada, debilitarla, para luego disolverla, nosotros debemos empeñarla en unirla cada vez más, cohesionarla cada vez más, fortalecerla en su capacidad operativa, en su entrenamiento, en su moral, en su doctrina, en su ideología, en su corazón, en su sentimiento. Una Fuerza Armada que tenga la energía y el poder para defender nuestra patria, como lo hicieron ustedes. Como lo hizo nuestra Armada hace 72 horas, con serenidad. Salieron a la mar y regresaron victoriosos. Así debemos seguir. Los felicito, muchachos. Y le pido a Dios que bendiga a nuestra Armada Bolivariana y bendiga a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó que seguirán fracasando quienes intentan penetrar la Fuerza Armada Nacional. Por allí vino un almirante, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, a proponernos a nosotros que teníamos que elegir entre el pueblo y la tiranía. Así lo dijo. Le hemos respondido muy seriamente, con el tenor respectivo, pero yo lo vuelvo a repetir aquí y le respondo de otra manera. Ya nosotros hemos decidido, señor imperialista, hemos decidido, porque la Fuerza Armada es pueblo en sí mismo. No podemos estar en una dicotomía absurda, eso que plantea usted entre tiranía
y pueblo. Nosotros somos pueblos, hemos decidido. El primer mandatario nacional además entregó diferentes condecoraciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su desempeño y participación durante los sucesos del pasado 30 de abril. Desde la sede de Voluntad Popular, Juan Guaidó rechazó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a nuevos diputados opositores. Solamente les queda entonces perseguir, hostigar, levantar inmunidades, hacer señalamientos que van a seguir haciéndolo. Hoy, y la denuncia es ante el mundo, significar que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento Nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo. Si hoy cierran el Parlamento Nacional, el cual vamos a insistir y a reconvocar el día de mañana nuestra sesión en el Palacio Federal Legislativo, pero vamos a insistir, sin duda, en un paso que le corresponde por voluntad del pueblo al Parlamento. Guaidó aseguró que este miércoles volverán a sesionar en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. En alerta amarilla permanece Protección Civil por las lluvias en Táchira. El estado continúa parcialmente incomunicado con Mérida por el colapso de la troncal 001, sector Calichito. Marineglot tiene más información. El colapso del tramo Calichito en la troncal 001 ha generado retrasos en el transporte de alimentos y combustible. Protección Civil mantiene el monitoreo en la zona y en el río Táchira de la frontera, donde existen los pasos ilegales hacia Colombia. Esto dándole una alerta a todo el Táchira para que evite, ¿verdad?, estar en zonas de riesgo como son en las partes hídricas, en los quebradas y ríos, y intentar darle respaldo a todos los que son la parte educativa de Protección Civil y así salvaguardar las vidas de tanto de su familia como sus amigos. Al momento, unas 7 viviendas han resultado afectadas por las lluvias en el área metropolitana. Y pues esperemos que el gobierno nacional también dé el respaldo para darle una vivienda digna a esta familia, no solo a estas 7, sino ya las que han pasado en meses anteriores. Protección Civil contabiliza más de 300 zonas georreferenciadas de altísimo riesgo, donde se ha intensificado el monitoreo. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, le pidió al gobierno nacional atender el desabastecimiento de gasolina que a su juicio existe en la entidad. Guevara exigió a las autoridades competentes una solución inmediata que permita solventar dicha situación. La máxima autoridad regional indicó que es inaudito que en un país productor de petróleo la colectividad tenga que hacer colas de hasta 4 días sin garantía de surtir de combustible sus unidades. Según él, esta situación representa un atraso para el desarrollo normal del estado. El gobernador de la entidad andina, además, exigió presencia policial en las estaciones de servicio. Afirmó que debido a las largas colas que superan altas horas de la noche, los usuarios deben estar protegidos. La falta de gasolina, además, ha perjudicado el normal funcionamiento del transporte de alimentos a poblaciones como Bailadores, Pueblo Llano, Timotes y Mucuchíes. Ante esta situación, el transporte público también se ha visto afectado, pues luego de 7 días de paro continuo, este martes los transportistas tuvieron que guardar nuevamente las unidades. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios denunció la ocupación ilegal de los espacios de la Universidad de Oriente. Cecilia García Arocha, presidenta de Averú, leyó en un comunicado en el que denunció violación a la autonomía universitaria. Denunciamos públicamente la ausencia absoluta del Estado de Derecho, evidenciada en la negativa del Ministerio Público de recibir la denuncia correspondiente, así como la omisión al llamado efectuado por la rectora de la UDO, Milena Bravo de Romero, a los cuerpos de seguridad del Estado, quienes se excusan alegando que debían actuar con autorización de una autoridad superior. Solicitamos cese la campaña intervencionista de hostigamiento, de criminalización de la libertad de pensamiento y exhortamos a los poderes públicos a cumplir con el mandato constitucional de proteger los derechos y garantías constitucionales de la comunidad universitaria de la Universidad de Oriente. Cecilia García Arocha instó a que cesen las agresiones en la máxima casa de estudio. Félix Jaramillo, director de la Asociación Bolivariana del Transporte, propone la fijación a 300 bolívares el precio de la tarifa del transporte urbano. Euclides Sotillo nos tiene todo el reporte.
Félix Jaramillo rechazó el incremento de la tarifa del pasaje de manera inconsulta por parte de algunos sectores privados del transporte, así como el llamado a paralización. Compañeros, racionalmente la tarifa que nosotros pensamos puede servir al transporte nacional puede ubicarse en este momento en unos 250, 300 soberanos. Porque 700 soberanos, si lo pusiéramos así, implica una utilidad neta mensual para el dueño del vehículo de más de 2.500.000 soberanos, que es un sueldo que no tiene nadie aquí. Dijo además que están preparados para la contingencia de una posible paralización. Yo tengo un atropello al pueblo venezolano y sepa el señor ministro de Transporte y el gobierno bolivariano que tienen todo el respaldo de la vanguardia del transporte. Los transportistas afectos al gobierno también reiteraron la invitación a los usuarios a pagar solamente la tarifa estipulada en la Gaceta Oficial. Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. En Zulia, usuarios denuncian que las colas en las estaciones de servicio en los últimos días se han incrementado. Aseguran que pasan hasta 8 horas para surtir de combustible sus vehículos. Abarrotadas de vehículos se mantienen dentro y fuera de las estaciones de servicio. Muchos usuarios deben pernoctar en las mismas para surtir de combustible. Esto no sirve de solución por ningún lado, sinceramente. Esto es día a día, son las colas y más largas. Te pones a recorrer Maracayo y todas las colas que tú ves son majestuosas. Yo, por ejemplo, yo hago transporte en una empresa y lo que hice fue dejar a alguien parado aquí para ir a llevarlos ahí y volver a regresar. Y eso es lo que voy a hacer, porque ¿qué más me va a hacer? Hoy la agarré más extrema, más larguísima. Siempre la agarro por aquí, por una frutería que está viniéndome a las 2:30 o 3. Pero hoy ya a las 3 ya la agarré kilómetros para allá, sí. Este martes muchas estaciones de servicio estuvieron cerradas, lo que dificultó el suministro de gasolina. En otras, los cuerpos de seguridad solo permitieron surtir 30 litros por vehículo, repercutiendo aún más en el colapso del servicio. Con el objetivo de regularizar y optimizar el servicio de agua potable por tubería en el municipio San Francisco del estado Zulia, autoridades municipales informaron sobre la rehabilitación de 3 pozos. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos ofrece todos los detalles. Dirwins Arrieta, alcalde del municipio San Francisco, señaló que los trabajos además abarcan la reparación de la tubería principal, la sustitución de bombas y el reemplazo de componentes eléctricos de 3 pozos en Campo 1 Planta C para el beneficio del 40% de la población. Ahí hemos colocado 2 plantas que colocó el gobernador para que pueda surtir agua a los sectores y además, bueno, tenemos un plan de camiones cisterna para aliviar y paliar esta problemática. Hoy estamos colocando 3 camiones en el sector San Luis. Así lo informó durante la sustitución de 500 metros de colector de aguas servidas en el sector San Luis, donde además inspeccionó la casa hogar Huntington, la cual se encuentra abandonada desde hace 7 años. Por otra parte, dijo que el despacho de combustible en la entidad está garantizado. Llamar a la calma, que nosotros tenemos combustible para nuestra población y vamos a seguir trabajando, Estamos revisando las colas, a veces conseguimos allí algunos funcionarios que se prestan para el colapso cuando empiezan a hacer esas colas BIT. Aquí no hay preferencia para nadie. La autoridad municipal resaltó que en al menos 15 días será reactivada en su totalidad esta casa hogar y que de ahora en adelante la alcaldía del municipio de San Francisco en conjunto a la gobernación del estado Zulia serán los entes encargados de velar por el tratamiento y atención permanente de al menos 200 pacientes que padecen de la enfermedad comúnmente conocida como el mal de San Vito. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Transportistas en el estado Bolívar aseguraron que fijar en 300 bolívares en la tarifa del pasaje no es suficiente para adquirir repuestos e insumos. Nuestro compañero Anderson Pérez con el reporte. Fabiola Medina aseguró que hace un tiempo se les ofreció un subsidio, mismo que no llega. Ofrecen apenas un cupo para 30 transportistas o son sacados de las listas por denunciar la realidad del sector. Solicitarle al gobierno nacional que tome en cuenta el subsidio a toda la persona que lo necesite, como es el usuario, el discapacitado, la tercera edad, y se le dé esos bonos compensatorios de los 100 pasajes. Queremos que esa propuesta sea valedera allí y que se nos dé respuesta a esa solicitud. Pidieron al gobierno regional se establezca prioridad en las bombas de gasolina para el sector transporte. Preocupante que las unidades pasan 6 horas y le hacemos un exhorto al gobierno que nos establezca un pico para lo que es el transporte público, porque de verdad que la situación aquí está cada vez peor. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión.
El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Mayor General Néstor Reverol, presentó un plan sistemático que pretende garantizar los servicios básicos para el sector de las telecomunicaciones. Hemos también solicitado un diagnóstico para establecer en las diferentes regiones del país aquellas limitaciones que tenemos desde el punto de vista de las telecomunicaciones y evaluar también el desarrollo de un proyecto para un sistema fotovoltaico para el sector de las telecomunicaciones y hacer diagnóstico a todas las áreas críticas. Reverol anunció la creación de la Unidad de Investigación contra el Robo, Hurto, Vandalismo y Sabotaje del 6CPC en cada estado para contrarrestar las acciones delictivas que atenten contra el sistema en las zonas con mayor vulnerabilidad del país. Estamos incorporando a la Vicepresidencia de Servicios el sector de las telecomunicaciones como parte fundamental de los servicios públicos en nuestro país y que estamos juntos en la construcción de todas las medidas que sean necesarias para optimizar este servicio. Este martes, el diario Panorama informó el cese de su edición impresa tras agotarse su inventario de papel y la falta de recursos para su reposición. A través de un comunicado, el diario zuliano aseguró que en adelante continuarían realizando su tarea informativa con la misma responsabilidad y dedicación a través de su página web www.panorama.com.be. El diario Panorama fue fundado en 1914 en la ciudad de Maracaibo y es considerado el diario de mayor circulación en el estado Zulia y el occidente del país. Debido al alto costo de la harina de maíz precocida, el presidente del Frente Müller Rojas, Juan Simosa, asegura que el gobierno debe intervenir las empresas que procesan este producto. Zulimar Dudamel nos amplía la información. Simosa asegura que estas empresas adquieren el maíz nacional en 16 bolívares y el importado en 900 bolívares, por lo que considera especulativo el precio de venta al público en 12.000 bolívares. Nosotros no deberíamos tener un producto que se diera de 1.500 bolívares, un máximo de 2.000 bolívares como estructura de costo, que ya entraría ahí el 30 o el 42% de un máximo de ganancia que deben tener todo comerciante. Afirma que la agroindustria controla el Ministerio de Agricultura y Tierras y el de Comercio Interior. Son quienes deben proteger al pueblo. Uno debe producir para que existan suficientes productos en la calle y otro proteger al pueblo, y los dos son aliados de esta guerra continua contra el pueblo, porque ya no es una guerra contra la revolución, es contra el pueblo venezolano, que cada día pierde más su poder adquisitivo. Simosa apuntó que la refundación del país solo se logrará a través de la transformación de las instituciones públicas. Desde la sede del Frente Müller Rojas en Parque Central, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. De una puñalada en el cuello fue asesinado un hombre de 25 años en San Agustín. La víctima fue identificada como Gilberto José Polanco, proveniente del estado Falcón. Tenía solo 15 días en Caracas y, según allegados, vino a comprar productos de uso personal. Polanco se hospedó con sus primos en La Charneca, pero en horas de la noche decidió ir a una fiesta a la avenida principal de San Agustín. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana tuvo una discusión con un hombre quien sacó un arma blanca y le causó una herida en el cuello. Las personas en la fiesta lo auxiliaron y lo trasladan al Hospital Pérez Carreño, donde llegó sin signos vitales. Era taxista en el estado Falcón, padre de 2 hijos y menor de 5 hermanos. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, por corrupción. Exalcaldesa de Lima sentenciada a 18 meses de prisión preventiva por caso Odebrecht. Detalles en solo minutos en lo que pasa en el mundo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Estados Unidos no dará su brazo a torcer en las disputas comerciales que mantiene con China. Así lo manifestó el presidente Donald Trump este martes, al tiempo de reconocer que tras la represalia de Beijing, el enfrentamiento con el gigante asiático persiste. Nuestro compañero Jacopo Luzzi de La Voz de América nos trae el informe.
La batalla comercial podría durar meses y las empresas y consumidores estadounidenses se encuentran atrapados en el medio. El conflicto comercial ya ha causado daños, como afirma una emprendedora del ramo de la importación-exportación. Hemos tenido una caída en los ingresos este año, debido en gran parte a los aranceles. Voceros oficiales chinos dijeron este martes que su país no sucumbirá a la presión estadounidense y acusan a la administración Trump de haber iniciado la guerra comercial después de que anunciara aranceles a productos manufacturados en China. El lado chino ha dicho repetidamente que los aranceles no resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras. En cuanto a las guerras comerciales, China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien trae una guerra a nuestra puerta, lucharemos hasta el final. Entre tanto, en una serie de tweets, el presidente Trump sugirió el martes que las compañías estadounidenses traigan sus fábricas de regreso al país para evitar los aranceles y que los consumidores no pagarán las consecuencias de esta guerra. Una lucha que se debe, según el mandatario, a prácticas de comercio injusto. Creo que va a resultar muy bien. Estamos en una posición muy sólida. Somos la alcancía de la que todo el mundo quiere sacar ventaja y no podemos dejar que eso suceda. Por el lado estadounidense, el presidente Trump prometió que estos aranceles serán compensados por los aranceles impuestos a los productos chinos en Estados Unidos y dijo que China tiene mucho más que perder en las guerras de impuestos y aranceles con Estados Unidos porque exporta más. Sin embargo, analistas estadounidenses afirman que estos impuestos perjudicarán más a Estados Unidos a largo plazo y que los aranceles de Trump podrían hacer que los estadounidenses paguen precios más altos en una amplia gama de productos y que gasten $700 adicionales cada año en productos de consumo. Obviamente a corto plazo e incluso a mediano plazo será doloroso cuando tratemos de ajustar nuestra economía a un mejor resultado. Así que cuando estas noticias llegan a los titulares, definitivamente vemos mucha volatilidad. Muchos economistas están de acuerdo en que una guerra comercial prolongada no es buena para nadie. Exigen a las partes que resuelvan el impasse lo antes posible. Trump dijo que discutirá el tema comercial con el presidente chino Xi Jinping en la próxima cumbre del G7. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Amigos, vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido internacional. Vamos a hacerlo en Rusia, donde el gobierno reaccionó positivamente a la propuesta del presidente Donald Trump de reunirse con su homólogo Vladimir Putin en la ciudad japonesa de Osaka durante la cumbre del G20. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, expresó que es importante restablecer los canales de comunicación entre ambas naciones. Lavrov afirmó que si la propuesta es realizada formalmente, el Ejecutivo ruso accedería al encuentro entre ambos mandatarios con el fin de avanzar hacia el establecimiento de una cooperación constructiva y un diálogo profesional con Estados Unidos. El ministro aseguró que las relaciones se han deteriorado por acusaciones sin fundamentos contra Rusia sobre presuntos intentos de injerencia en las elecciones estadounidenses e incluso la existencia de un acuerdo secreto entre altos funcionarios de Estados Unidos y Moscú, las cuales expresó son totalmente falsas. En México despliegan un plan de contingencia para hacerle frente a las altas tasas de contaminación ambiental registradas en los últimos 4 días por el humo producido por al menos 20 incendios en unos 30 estados del país. El plan, que ya ha sido activado unas 5 veces en lo que va de año, se ha puesto en marcha tras superarse los 150 puntos en el índice de calidad del aire y por las fuertes críticas de los ciudadanos, quienes aseguran que el gobierno no ha actuado con contundencia ante esta problemática. En Brasil, el Tribunal Superior de Justicia revocó la prisión preventiva dictada contra el expresidente Michel Temer, ordenando su inmediata excarcelación. Temer, de 78 años, fue detenido el jueves pasado por un proceso abierto en su contra desde el mes de enero por corrupción. La prisión preventiva fue sustituida por algunas medidas cautelares que le impedirán salir del país y mantener algún contacto con otros investigados, entre otras restricciones.
En Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que no existe complicidad o presión con el gobierno de Estados Unidos para revocar visados de magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de su país. Las declaraciones surgen ante las acusaciones del expresidente César Gaviria de que el Ejecutivo colombiano presionó para la suspensión de visados a 2 magistrados colombianos en Estados Unidos, por lo que expresó esta práctica desvirtúa el marco de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico entre ambos países. Seguimos en Colombia, donde una operación encabezada por la Fiscalía imputó a 3.000 personas relacionadas con hechos de corrupción. De estas investigaciones, la más relevante está relacionada con la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputadas 96 personas en los casos de sobornos de dicha empresa en el país por un monto de 27,1 millones de dólares. En Perú, un juez dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarrán, por haber financiado la campaña contra su revocatoria con dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht. El tercer juzgado nacional rebajó a la mitad la solicitud de la Fiscalía de recluir en prisión por 36 meses a la acusada, mientras culmina la investigación y se abre el juicio. Sin embargo, el juez que ordenó la sentencia afirmó que Villarrán muestra señales de querer obstruir el proceso en su contra. Y culminamos con Google, que anunció un rediseño en su concepto publicitario para coordinarlo en todas sus plataformas, entre ellas el canal de noticias, el correo electrónico, Gmail y YouTube. A través de Discovery Ads, Google se adaptará a lo que quieren los internautas, ofreciéndoles sugerencias de su búsqueda en las demás plataformas, incluso redirigiéndolos a las aplicaciones web de las mismas. Otra novedad será el poder comprar productos que aparezcan promocionando en videos de YouTube sin necesidad de pausar la reproducción de lo que se está viendo. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, escándalo. Tiger Woods es demandado por homicidio culposo. Los detalles en solo minutos. Amigos, iniciamos los deportes con el golfista Tiger Woods, quien recibió una demanda por parte de los padres de un empleado que murió el año pasado en un accidente automovilístico. La demanda acusa a Woods y a su novia Erika Herman de homicidio culposo por haber permitido al joven Nicholas Immesberger ingerir una alta cantidad de alcohol, a pesar de que sus problemas de alcoholismo eran públicos. Immesberger falleció el 10 de diciembre de 2018 luego de finalizar su turno en el restaurante de Woods, ubicado en Júpiter, Florida. Seguimos con el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que se quedó con la cuarta etapa de la primera gran vuelta del año disputada entre Orbetello y Frascati, con un recorrido de 235 kilómetros y que tuvo su último kilómetro en ascenso. El esloveno Primož Roglič del equipo Jumbo-Visma sigue como portador de la maglia rosa con 35 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates del equipo Mickelton Scott. La etapa 5 se correrá este miércoles entre Frascati y Terracina con un trayecto de 140 kilómetros. Cerramos con el español Rafael Nadal, quien debutará este miércoles contra el francés Jeremy Cardy en Roma para defender el título de campeón Masters 1000 en el segundo turno de la pista central del Foro Itálico. Nadal, número 2 del ranking ATP y 8 veces campeón en la tierra abatida romana, se verá cara a cara con Cardy, número 42 del mundo, quien eliminó este martes a su compatriota Richard Gasquet con el resultado de 6-1, 4-6 y 6-3. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Venimos con más información. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Justin Timberlake. El cantante recibió un doctorado honorario del Colegio de Música de Berkeley.
Justin compartió la buena noticia mediante una imagen en Instagram con la investidura mostrando su diploma. Expresó que ningún sueño es demasiado grande, que ahora es un doctor, y agradeció al Colegio de Música de Berkeley por el honor. Y el príncipe Harry apareció con una sonrisa imborrable en el Hospital Infantil de Oxford, donde tuvo un momento para hablar de su paternidad. El duque de Sussex recorrió el hospital y conversó con padres, niños, adolescentes y personal médico, así como los estudiantes de medicina presentes. Harry recibió además un emotivo regalo, pues una expaciente de 13 años le entregó un precioso osito de peluche para que se lo entregara al pequeño Archie en nombre de todo el Hospital Infantil de Oxford. Seguimos con el actor estadounidense Will Smith, quien confesó que se sintió sexy al interpretar al genio en la versión live action de Aladdin, que estará disponible muy pronto en la cartelera nacional. Durante la gira promocional de la película en Londres, Smith comentó que se sintió muy bien encarnado el famoso personaje azul, y a pocos días de la premiere de esta cinta se ha hecho viral en las redes sociales un video de Will visitando el programa de Jamie Fallon en el que interpretó la canción del carismático genio de la lámpara. Y cerramos con el primer adelanto de Maléfica 2, Dueña del Mal. Esta película continúa explorando la compleja relación entre el hada y la futura reina. También veremos nuevas alianzas y nuevos adversarios. And the princess she cursed to sleep forever. The story became legend. But this is no fairy tale. There are many who prey on the innocent. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, su Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos.